Hola, ¿qué tal amigos? Buena semana para todos y bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora. Comenzamos de inmediato. La organización no gubernamental Provea denunció el domingo que tras más de 52 horas sin conocerse el paradero del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, las autoridades judiciales venezolanas se han negado a recibir un recurso de habeas corpus en su favor. Según denunció Provea, a pesar de que el equipo obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivos suficientes para su arresto. Les contamos también que la activista venezolana Andreina Baduel ha solicitado una fe de vida de su hermano Josnar Adolfo Baduel, detenido en la cárcel del Rodeo 1 en el estado Miranda. La petición surge luego de que circularan en redes sociales rumores sobre la presunta muerte de este joven. Andreina Baduel expresó a través de su cuenta en la red social X que lleva más de 3 meses sin tener contacto con su hermano. Indicó que se trasladaron hasta el Rodeo 1 para solicitar fe de vida de su hermano, pero no les dieron detalles ni le permitieron verlo. Solo le solicitaron un inmovilizador de hombro, sin explicarles su estado de salud. La última vez que Andreina Baduel pudo verlo fue el 22 de abril, cuando Josnars participó por videollamada en una audiencia de apelación. En esta ocasión, se le observó con un cabestrillo en el brazo y aprovechó la oportunidad para denunciar que su estado físico se encontraba en deterioro y que tenía meses sin recibir visitas familiares. Desde la organización Justicia, Encuentro y Perdón expresaron su inquietud por la situación al considerar que mantener a la familia de Josnars en la incertidumbre durante tanto tiempo representa una forma de trato cruel y contrario a los derechos humanos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el fallecimiento de la joven Ariadna Pinto, de 20 años, víctima de la represión postelectoral de 2024, cuya salud entró en una espiral de deterioro mientras estuvo detenida entre los meses de agosto y diciembre pasado. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el fallecimiento de la joven Ariadna Pinto, de 20 años, víctima de la represión postelectoral de 2024, cuya salud entró en una espiral de deterioro mientras estuvo detenida entre agosto y diciembre pasado. El 1 de agosto de 2024, Ariadna fue detenida tras ser denunciada por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez, quien la acusó de incitación al odio y terrorismo, en el marco de las protestas postelectorales del 28 de julio. El encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo 1 y comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas. Su madre notificó esta situación y pedía su liberación, pero esto no ocurrió sino hasta diciembre. Estando detenida, fue recluida 2 veces en el hospital, presentando cuadros graves de hiperglicemia. Debido a la presión de su madre y familiares, fue excarcelada en el mes de diciembre. La organización no gubernamental indicó que posteriormente Pinto estuvo hospitalizada en 2 ocasiones en este año 2025, la última desde el 27 de abril pasado hasta el 10 de mayo, cuando falleció. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos asegura que Ariadna Pinto no murió solo por complicaciones médicas, sino por el sufrimiento que enfrentan los presos políticos enfermos en Venezuela, víctimas del abandono institucional, privados de atención y sometidos al deterioro físico y psicológico. Revisamos información en las regiones de Venezuela. En el estado Bolívar, un minero falleció durante un derrumbe registrado en un yacimiento de explotación de oro al sur de esa región. Carlos Uniaga tiene el reporte. Sí, gracias por este contacto. La víctima quedó identificada como Ángel Eduardo Solórzano Martínez, de 29 años. De acuerdo con el reporte policial, este hecho se registró el viernes 9 de mayo, pero trascendió este lunes. Según el reporte del 6CPC, familiares relataron que el joven realizaba labores en una mina a cielo abierto cuando una luz de tierra le cayó encima. Sus compañeros de faena, los otros mineros, se movilizaron rápidamente para auxiliarlo, pero cuando lo sacaron del lugar ya no tenía signos vitales. El informe policial revela
revela que el cuerpo fue llevado por sus propios compañeros hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina Forense de Tumeremo, en el municipio Sifontes, donde se realiza la autopsia respectiva. Es relevante mencionar que con este caso asciende a 16 el número de mineros que han fallecido por accidentes de diversos tipos, según los reportes policiales recibidos hasta el momento. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Gracias, Carlos. Una vivienda donde habitan 2 adultos mayores en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, pudiera colapsar en cualquier momento. Familiares temen que con la llegada de las lluvias pueda ocurrir algo inesperado. El pasado 12 de junio del año 2024, las lluvias de ese entonces provocaron que 2 de las paredes de esta vivienda colapsaran. Dentro de esta humilde casa, ubicada en la calle Caracas del sector Aeropuerto en la capital del estado Guárico, habitan 2 adultos mayores, un señor de 69 años y una señora de 59, quienes además viven prácticamente en la indigencia. Ellos están prácticamente en la indigencia. Esa casa está totalmente, que lo que le queda es que si cae una lluvia fuerte, esa casa va a ceder por completo. Los pisos ya se han abierto más en este año. Y aparte de eso, pues él es miliciano y así como él se gana la vida, pues vive de lo que le pagan en la milicia y ahí es como ellos se pueden sustentar. Pero viven prácticamente en la indigencia porque ellos ahí no tienen nada, no tienen una vivienda digna y no tienen cómo vivir dignamente como 2 personas de la tercera edad que son. Esa casa donde ellos están, en la casa de mi mamá, ya tenían más de 10 años en alto riesgo, pero nunca se había tomado en cuenta esa situación. Cuando vinieron las fuertes lluvias del año 2024, ¿verdad? Un día que cayó una fuerte lluvia, en la noche la pared cedió, se vino abajo. Las 2 paredes de los cuartos principales cedieron y se vinieron abajo, y hasta el momento eso ha quedado así, pues. A pesar que se han realizado distintas diligencias en diferentes instituciones públicas, estas personas que no tienen otro lugar a donde ir aún no reciben respuesta. Temen que algo peor pueda ocurrir debido al grave estado de la vivienda y que incluso tiene reportes de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos que indican que la misma está en riesgo y no debe ser habitada. Y con la idea de fortalecer la formación académica más allá de la capital de Venezuela, el rector de la Universidad Central, Víctor Rago, acompañado de la directora de Extensión, Mercy Ospina, viajaron a la isla de Margarita para firmar 3 convenios de cooperación que contribuyan a elevar el nivel de profesión, que a su vez representen mayores posibilidades de desarrollo local. Veamos. Aunque el rector de la primera universidad pública del país aseguró que la UCB se mantiene por la voluntad de los estudiantes y trabajadores y espera que se rectifique la mirada que se tiene hacia este sector, las actuales autoridades están prestas a impulsar acciones que unan a las diferentes partes que requieren de formación porque el objetivo de la universidad se mantiene intacto. Nuestra presencia en Nueva Esparta hoy obedece a la convicción de que aquellos lugares del país en los cuales la universidad ha estado implantada deben ser recuperados, relanzados y convertidos en unidades de trabajo activas y productivas. El programa Nueva Esparta es una de ellas. Aquí pensamos que para la región neoespartana y para la región vecina del Oriente en general, la presencia de la universidad puede representar oportunidades aprovechables, sobre todo por la población profesional. Y nosotros confiamos en que incluso en el gobierno nacional haya algunas mentes lúcidas que entiendan que financiar a la universidad es contribuir a la resolución de problemas del país. Porque la universidad no es una institución al servicio de ningún gobierno particular ni de ningún sector político particular. La universidad es una institución al servicio de la sociedad, existe para la sociedad, extrae su legitimidad como institución del seno de la sociedad a la que pertenece. De manera que convenzámonos y contribuyamos a que otros se convenzan, también, de que financiar a la universidad y muy especialmente a la Universidad Pública Nacional es un beneficio real, neto, palpable, constatable para el país.
Nueva Esparta cuenta con un programa de extensión de la UCB y en estos momentos firmó 3 convenios con Fedecámaras, la Asociación de Institutos Educativos Privados y el Colegio Nacional de Periodistas en Nueva Esparta para desarrollar en cada área de interés programas de nivelación profesional, incluso confiando en que haya más cooperación internacional para el desarrollo de proyectos. Y este lunes, Estados Unidos y China decidieron reducir sus aranceles al 30 y 10% respectivamente durante 90 días. China y Estados Unidos logran una tregua en la guerra comercial desatada este año. Ambas potencias han acordado reducir los aranceles que aplican a sus productos. Pekín reducirá del 125% al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos reducirá del 145% al 30% los que aplica a los productos chinos. Esta tregua tendrá una duración de 90 días y fue anunciada este lunes en un comunicado conjunto tras las negociaciones mantenidas durante este fin de semana en Ginebra por representantes de los gobiernos de ambos países. También acordaron la creación de un mecanismo permanente de consulta. Este instrumento de diálogo estará encabezado por el viceprimer ministro chino He Lifeng, el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, y podrán reunirse en China, Estados Unidos o en un tercer país. La reunión en Ginebra ha sido el primer acercamiento formal entre ambos países desde que comenzó la guerra comercial entre ambas potencias, que se intensificó el pasado abril. Además, en esta reunión se abordó por primera vez directamente el problema del fentanilo y, según ha afirmado el representante comercial estadounidense, China ha mostrado un sorprendente compromiso con el tema y ha logrado entender la magnitud de lo que pasa en Estados Unidos. Por su parte, el tesorero estadounidense expresó su satisfacción con el resultado de las reuniones y destacó el respeto mutuo mostrado por China. Asimismo, valoró la utilidad de los encuentros para reparar las relaciones dañadas por la guerra comercial. Y el gobierno de Colombia informó que ha confirmado la concesión de asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli. El gobierno de Colombia confirmó a través de un comunicado de la Cancillería que otorgó asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien llegó en las últimas horas al país suramericano. Por su parte, el gobierno panameño explicó que Martinelli viajó asilado a Colombia tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción. La salida de Panamá del expresidente pone fin al prolongado episodio diplomático entre su país y Nicaragua. Esta disputa comenzó luego de confirmarse la condena del expresidente a más de 10 años de prisión por el caso New Business, vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos. En marzo pasado, el gobierno de José Raúl Mulino había aprobado el primer salvoconducto con destino a Nicaragua. Sin embargo, la salida no se concretó. En ese sentido, la Cancillería colombiana explicó que la decisión del gobierno de Gustavo Petro se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas. Además del caso New Business, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por presuntos sobornos, además de un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca. India ha confirmado que ha ocurrido la primera noche de calma tras 16 días de enfrentamientos con Pakistán. La Cachemira india amaneció este lunes en una tensa calma luego de una tregua en las hostilidades entre India y Pakistán tras un frágil acuerdo de alto al fuego negociado por Estados Unidos. Luego de varias noches consecutivas de intercambios de ataques, el ejército indio confirmó este lunes el cese de los disparos en la Cachemira bajo control indio durante la noche, al igual que en otras zonas a lo largo de la línea de control y la frontera internacional. En lo que va del conflicto, más de 30 civiles y 3 soldados han muerto, además de producirse daños materiales generalizados y miles de personas han tenido que ser desplazadas en aldeas fronterizas de la región, según fuentes indias.
Se trata de la peor crisis indo-pakistaní en décadas, que tuvo como detonante la muerte de 26 civiles, en su mayoría turistas indios, en un ataque terrorista en un paradero turístico de la Cachemira, India, el pasado 22 de abril. Según Nueva Delhi, los atacantes estaban apoyados por Pakistán. La situación continuó escalando notablemente en Cachemira hasta que el 7 de mayo la India lanzó la Operación Sindoor, una serie de ataques militares coordinados contra supuestos objetivos terroristas en Pakistán, mientras que en respuesta Pakistán lanzó la Operación Banjanun Marsos, lo que llevó a Nueva Delhi e Islamabad al borde de una confrontación mayor al ser ambas potencias nucleares. El Papa León XIV pidió este lunes la liberación de los periodistas encarcelados e instó a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa. Esto durante una audiencia con los medios de comunicación que dieron cobertura al cónclave en el que fue elegido pontífice. Permítanme reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por intentar decir la verdad. Y con estas palabras, pedir también la liberación de estos periodistas encarcelados. La Iglesia reconoce en estos testimonios, pienso en los que informan sobre la guerra, incluso a costa de su vida, la valentía de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados. Porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. Ante varios miles de periodistas reunidos en el aula Pablo VI, en la que fue la primera audiencia de su pontificado, el primer papa estadounidense quiso reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar la verdad y pedir su liberación. Según Reporteros Sin Fronteras, con fecha del 1 de diciembre de 2024 había 550 periodistas tras las rejas y otros 55 secuestrados. Este fue el primer contacto formal del nuevo pontífice con los medios de comunicación desde su elección el 8 de mayo. El sumo pontífice pidió a los medios de comunicación que elijan con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz y señaló: desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la tierra.